Open Vision Radio Podcast. Bienvenidos a Open Vision Radio Podcast. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Peña y bienvenidos a Open Vision Radio Podcast. Hoy veremos las mejores entrevistas relacionadas con talentos importantes, personalidades que marcan la vida de los mexicanos. Nos hablarán precisamente en ese resumen, pues preguntas que formulé sobre educación financiera, cómo ellos vivieron la educación financiera y qué errores y qué aciertos tuvieron precisamente y a la cual nos transmitieron. Esto es Open Vision Radio Podcast. Continuamos. Ahora vamos a una entrevista con Alan Thatcher que nos explicará para él qué es vivir del rendimiento y si ya lo ha logrado. Adelante. Es momento para mí de decir stop a las llamadas. Ni una llamada más en este séptimo concierto de la cuarta generación de la Academia. Ni una llamada más. Alan Thatcher es un conductor de televisión y animador mexicano conocido por ser el presentador del programa de la Academia en TV Azteca. Igualmente 1, 2 y 3 por México y en Hoy, ambos de Televisa. En la actualidad es conductor de Despierta América de la cadena estadounidense para latinos Univisión. Está por cumplir 30 años de carrera y en la que sus proyectos de televisión y doblaje en el cine lo han posicionado como uno de los conductores de televisión favoritos de habla hispana. Alan, bienvenido a Open Vision Radio Podcast. ¿Cómo estás, querido amigo? Gracias, mi Charlie. Qué gusto saludarte, Carlos, y a toda tu audiencia. Y la verdad, feliz de que platiquemos acerca de una cuestión, como dices tú, tan importante en esta vida, que es la educación financiera, ¿no? Para nosotros mismos, para ayudarle a nuestra gente, que es lo más importante, y también pues, a nuestras familias, ¿no? Sí, fíjate que es preocupante. Actualmente estamos viviendo momentos muy turbulentos por muchas situaciones de noticias y fundamentales que afectan pues, la economía en el mundo y en nuestro país. Y hay que saber un poquito más de cultura financiera y ese es el objetivo. Aquí me gustaría preguntarte, Alan, ¿para ti qué es más importante, ahorrar o invertir? ¿Para ti cuál es la diferencia entre una cosa y la otra? Órale, qué buena pregunta, Charlie, porque sí es importante. Mira, yo cuando empezaba mi carrera, que por cierto, te pido una disculpa que estoy aquí en el auto y a toda tu audiencia, porque me agarraste a punto de entrar a una junta, pero feliz de platicar contigo antes, por supuesto. Fíjate que, mira, yo cuando empecé mi carrera, todavía no tenía familia, por supuesto, no estaba casado, entonces yo siempre, mi madre, más que mi papá la verdad que gastaba mucho, en paz descanse, entonces no era muy buena ahorrando, pero mi mamá siempre fue muy ahorradora hasta el día de hoy. Mi madre tiene 75 años y no tienes idea, de repente me sorprende enormemente porque gracias a Dios sigue trabajando, es maestra y me ha inculcado, pues primero, antes que nada, trabajar, ¿no? Pero segundo, que también hay que ahorrar. Y de repente te sale con estas cosas a los 75 años que saca dinerito no sé de dónde, y siempre le digo, madre, pues ¿de dónde tenías este dinerito guardado o esto o aquello? Y dice, bueno, para que veas que siempre me inculcó eso, ¿no? De tener siempre ahorrado, no poner todos los huevos en la misma canasta. Y yo creo que eso lo aprendí, Carlos, de ella. Entonces yo cuando empecé a trabajar, empecé a ganar mi dinerito, siempre ahorraba un 10, un 15, un 20% de mi salario y lo dejaba en otra cuenta o en otro lado, hacía que como que no existiera. Eso es creo que la parte fundamental, que no exista, que a menos que sea una emergencia, una cuestión familiar, una tragedia o alguna cosa así. Pero se cuenta que ese dinero yo lo tenía contemplado como que ya lo había perdido, y solamente pues me basaba en ese siguiente 80% que era lo que tenía para mis gastos generales, para comer, para etcétera. Y yo creo que fue increíble porque te vas dando cuenta conforme va pasando el tiempo que cuando abres los ojos y ves en esa cuenta que se supone que no existía, pues ya tienes ahorrado bastante, ¿no? Y entonces a mí me encanta ahorrar, siempre he sido muy ahorrador, pero a la vez ya cuando sientes que tienes el dinero, pues ahora hay que invertir, ¿no? Y a mí lo que me ha gustado mucho, no sé si me estoy adelantando mucho a algunas de tus preguntas, pero y contestando esta pregunta me encanta ahorrar, pero ya cuando tienes tu dinero ahorrado y piensas que ya juntaste un cierto dinero, claro que me encanta invertir. ¿Dónde invierto? Pues en diferentes negocios que llegan y te ofrecen. Algunos, la verdad, me ha ido muy mal.
algunos gracias a Dios me ha ido muy bien, pero más que nada creo para mí en lo personal donde me ha ido algo bien es en los bienes raíces, ¿no? ¿Tú crees que para poder generar riqueza o una libertad financiera hay que asumir riesgos, no? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. No, como te decía, mira, por eso me adelanté un poco y perdón, he tenido negocios en los que me he ido muy mal, ¿no? He tenido, digo, para ser más específico, me han ofrecido gentes o personas en las que confías, lamentablemente, que piensas que a veces son tus amigos, hay que tener mucho cuidado, ciertos familiares inclusive, inviertes en negocios, te hablo por ejemplo, pequeñas cantidades en restaurantes o en negocios que tienen que ver un poco con el medio, ¿no? O sea, lo que le queremos decir a la gente aquí es, bueno, quizás no te van a ofrecer entrar a algún restaurante, pero dependiendo a lo que te dediques, siempre va a llegar algún tipo de oferta que te puedan hacer, ¿no? Entonces, primero hay que saber bien en quién confiar. Y segundo, pues, invertir tu dinero sabiamente. Yo, la verdad, me he equivocado y creo que si no te equivocas, pues no tienes la manera de crecer, ¿no? Y entonces ya te das cuenta más bien en dónde no invertir más que en dónde invertir. Claro, tú estás hablando de que hay que diversificar Sí, el patrimonio, en dónde invertirlo, dejar como esto, poner los huevos en diferentes canastas, por si hay algo que te va mal, pues que la otra parte sea la que cubra y te potencialice, y que esa parte que caiga, pues va a un momento que va a crecer. Fíjate, Kalen, que la OCDE a nivel mundial ven a México como los últimos lugares en educación, lamentablemente. Y en la educación financiera es peor todavía. ¿Por qué? Bueno. Porque estamos en un ambiente en América Latina que vive más bien de cultura. ¿Tú crees que la cultura y más bien las costumbres y las creencias impiden que la gente tome decisiones? No, sí, si hablas de la educación, por ejemplo, que es un punto importantísimo. Mira, hablando de mi mamá es maestra en la UNAM desde hace más de 50 años. Mi madre ya cumplió 50 años más dando clases, siendo maestra, investigadora, etcétera. Sin educación es imposible, ¿no? La verdad es que no puedes tener una educación financiera si no tienes una educación general, ¿no? Y como bien dices, lamentablemente no puedes llegar una sin la otra y nuestros países, en especial México, bueno, estamos hablando de México, pues cada vez lamentablemente está más complicado y está peor, ¿no? Y entonces, claro, si no tienes una educación básica, una educación en la que vayas, en la que te enseñen ciertos aspectos de la vida, de la economía, etcétera, es bien complicado también después saber dónde guardar tu dinero, cómo guardar tu dinero, o cómo ahorrar inclusive, ¿no? No tenemos la educación del ahorro, te la tienen que inculcar tus papás, a mí me la inculcó mi mamá, pero la verdad es que no, y más en este mundo actual del consumismo, absolutamente todos lados, y más imagínate yo que vivo en los Estados Unidos, que es el país que yo creo que más consume en los Estados Unidos, en el mundo, no tenemos la cultura y la mentalidad del ahorro. Y se los digo por qué. Y más en mi medio, por ejemplo, que les sirva de ejemplo a todos aquellos que nos están escuchando y que nos están viendo. En nuestro medio, ¿cuántas veces no ha pasado y lo has visto, querido amigo, que la farándula puedes tener una novela exitosa o 10 o 20 durante 10 años, 15 años, o de repente programas de televisión donde ganas mucho dinero y llegan muchas ofertas de varias compañías? Entonces tienes 10 años maravillosos, 15 años maravillosos, nunca ahorraste. Entonces llegas a los 60 años, llegas a los 50 años, con hijos o con nietos inclusive, o con una pareja y no tienes dónde quedarte muerto. ¿Cuántas veces no hemos dicho al aire, yo en mi programa de televisión o etcétera, que hay actores que en su época de gloria ganaban miles y miles y miles de pesos y que se están muriendo en la pobreza total, que no tienen ni dónde enterrarlos ni cómo pagar un entierro? ¿Cómo es posible? O sea, de verdad es que, y pasa con los deportistas, ¿no? Muchísimas veces, gente en el deporte, en el boxeo, y esas cuantas historias no hemos escuchado. Me imagino, repito, ese es en mi ambiente, pero ¿cuántos que nos están viendo y escuchando pues no tienen esa cultura del ahorro y después llegan 50, 60, 70 años y no tienen ni para pagar su funeral? Es tristísimo. Sí, muy triste. Y yo creo que parte de lo que te comentaba ahorita, las costumbres que hemos vivido, pues, lamentablemente, pues también tenemos un gobierno que merecemos porque es un país que lamentablemente está catalogado en los últimos años en educación, su problema de educación. Warren Buffett, Bill Gates, los grandes inversionistas dicen que donde tiene que uno que invertir es en el conocimiento, porque precisamente es lo que te lleva dinero al bolsillo. ¿Tú qué piensas al respecto? Sí, claro. Es que, mira,
La escuela nos sirve para muchas cosas en la base. Entiendo que también no te va a ayudar la escuela para ser un gran economista ni saber dónde invertir, pero sin lugar a dudas es la base para saber hacia dónde vas. Creo que también finalmente lo único que te genera riqueza o lo único que te genera dinero es el trabajo, Carlos. O sea, no hay que quejarse de los demás, no hay que ver quién está ganando más o menos al lado tuyo, no hay que criticar al que gana mucho dinero porque muchas veces le tienen envidia, no le tienen empatía al que gana dinero y entonces es horrible y te estás preocupando más por las demás personas que por uno mismo, pero la cultura del trabajo es importantísima. Hay que machetearle, como decimos nosotros mexicanos, hay que levantarse temprano, hay que trabajarle de sol a sol, hay que sacrificar, como dices tú, muchísimas cosas. Uno pensaría, porque a veces lo piensan y me lo han dicho, piensan que yo a veces el dinero que mucho que tengo lo generé porque mis papás o algo. Yo quiero decirte que mi papá, en paz descanse, repito, hace unos años no nos dejó absolutamente nada y mi mamá vino después de la Segunda Guerra Mundial, perseguida por los nazis, y llegó a México sin nada, con la ropa que traía en un barco a Tabasco, absolutamente nada. Se fue a estudiar a la UNAM y ahí fue donde conoció a mi padre. Y lo que te quiero decir con esto es que lo he generado yo. Se puede generar dinero, se puede generar riqueza, se puede generar vivir bien si uno trabaja. Yo me mentalicé, y más en el momento que nacieron mis hijos, que tenía que tener cierta solvencia económica para poderlos mantener. Finalmente uno ya deja de pensar en uno y ya piensas en los demás, ¿no? Y eso me lo dio la educación, ¿no? Gracias a Dios tuve la oportunidad de educarme, tuve una primaria, una secundaria, una carrera en publicidad. Y yo creo que eso es lo que tiene que entender la gente. Sí tiene que estudiar, sí tiene que enseñarse a las bases y luego ya después generar con el trabajo y un trabajo que te guste, pues generar ese dinero. Esto es Open Vision, Radio Podcast. Regresamos. Esto es Open Vision, Radio Podcast. Continuamos. Perfecto. Bueno, entonces yo quiero hablar un poco del dueto de Meni, que no me pareció malo, me pareció peor lo que le sigue. Yo soy Arturo López Gavito, soy crítico musical y cocinero. Es un coleccionista de experiencias cuya carrera siempre ha estado ligada a la mercadotecnia, la música, el cine, la radio y la televisión. WFM, Warner Music, Ocesa, Universal Music México, The Walt Disney Company son parte de su trayectoria para llevarlo a emprender y convertirse en el CEO de Explora Música, la única central radiofónica digital de entretenimiento y conocimiento musical de habla hispana, y además es conferencista internacional. Bienvenido, Arturo López Gavito. Gracias, Carlos. Qué gusto poder platicar contigo. Y es una dicha que se contemple a la música como una parte esencial también de la economía de nuestro país, porque cuando observamos los últimos años no podemos distanciarnos de esta cosa que es absoluta verdad. Definitivamente. Y sabes, hay unos datos muy importantes, Arturo, que de acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, en México su aporte equivale al 4% a partir de la pandemia para acá. Es un sector que ha ido recuperando la situación de la pandemia. Además de eso, se espera que para el 2025 supere dentro de su crecimiento los ingresos de los 1.400 millones de dólares. Por lo tanto, eso a extensión de que la música, digamos, ayuda mucho a las personas a que desempeñen bien sus labores en las empresas, eso es algo que también se tiene que cuantificar de una manera importante. Y bueno, debido a esto, te agradezco mucho, precisamente porque tenemos tu colaboración como columnista en Open Vision News and Market, precisamente sobre ese tema. Si me quieres platicar un poquito de tu columna, por favor, y llevamos más adelante pues, los puntos finos. Adelante. Claro, Carlos, mira, la gente durante la década de los 80 y de los 90 veía que los ingresos de los músicos, de los artistas, venía fundamentalmente de la cantidad de discos que se vendían en ese momento, ¿no? Siempre fue algo que la gente observó
Entre más discos vendía un artista, por eso teníamos las certificaciones de disco de oro, disco de platino. Eventualmente el primer disco de diamante que se entrega en México se lo llevan los Bukis con la canción de Tu Cárcel, ahí a finales de los años 80, un hito muy importante. Pero lo que la gente no volteaba a ver es dónde se hace realmente el dinero en la industria de la música. En una inmersión para poder realizar también la columna para Open Vision, hemos visto que la música en el mundo sigue encontrando su camino. Es decir, no es la industria en materia de venta de música lo que realmente la convierte en algo relevante. ¿Por qué? Porque cuando empieza el trabajo de las plataformas digitales y empiezan también las redes sociales, concretamente YouTube, la gente empieza a sentirse dueña de su persona y también de sus contenidos. Entonces, el entretenimiento como nosotros lo conocíamos ya no es igual. Desde el momento en el que el consumidor se convierte en protagonista y el consumidor empieza a aliar su imagen con la música, empieza a utilizar la música y las compañías editoras, que son las que manejan los derechos de los autores para poder dar permiso o concesión del uso de cierta música, también empiezan a ver una normativa que va cambiando, es decir, la digitalización del entretenimiento hacia principios del siglo XXI empezó a traer muchísimos cambios en la industria de la música al 100%. Muchos de nosotros que vivimos los 80 y los 90 y el boom a partir de 1991, los conciertos en México, recordaremos que en un inicio no se podían grabar los conciertos, es decir, mucho de la piratería de los conciertos salía cuando alguien entraba con una grabadora o también entraba, por ejemplo, a tomar fotografías, te retiraban la cámara, muchas veces te consignaban y todo. Y hoy el consumidor se ha convertido en parte activa de los conciertos. Es decir, lo primero que hace la gente cuando va a un concierto hoy en día es saca su celular y se pone a grabar. ¿Qué diablos hacen con ese celular y con la música que graban o con las imágenes? Pues solamente ellos lo saben, ¿no? Porque normalmente es algo que se queda como algo personal porque no lo puedes ni comercializar, ni le puedes dar uso, ni es una grabación de buena calidad, ni nada, todo lo contrario. Pero lo importante es que tú como consumidor, como asistente a ese concierto, estás generando la experiencia como algo interactivo. De manera que si nosotros desglosamos la importancia en materia económica para la música, y no solo a nivel México, sino también a nivel mundial, hay un organismo que se llama IFPI a nivel internacional, que este organismo lo que hace es que aglutina a todos los productores de fonogramas. Un fonograma es la manera en la que tú fijas la música o fijas también las imágenes a través de un videograma, ¿no? Digamos que un video en términos de la industria se llama videograma y un CD o un vinil o una pieza digital también se le conoce como fonograma. Y a partir de ahí la IFPI regula a la cámara que en México aglutina a todas las compañías disqueras, que se llama Amprofon. Y Amprofon, bueno, se ha visto un poco lenta en la deliberación, es decir, en entregar las cifras. No tenemos cifras de Amprofon desde el año 2019 y tiene que ver también con el tema de la pandemia. Pero como bien señalas, Carlos, a raíz del regreso en el año finales del 2021, más o menos, pues hubo un boom por regresar a los espectáculos en vivo y esto los promotores y los organizadores lo capitalizaron de manera increíble hasta el punto en el que Ticketmaster, que es la empresa más exitosa de OCESA aquí en México, estipula vender 22 millones de boletos durante el año 2022. Tú me vas a decir si esto no es un negocio increíble y si no, la industria de la música realmente o de los espectáculos en vivo mueve a la economía. No, definitivamente. Y yo creo que estamos innovando. Hay una innovación aparte de la música. Se escucha mucho, Arturo, los beneficios de por ejemplo, los NFTs, cómo ampliar la parte de poder proteger precisamente al talento, porque fuera de eso hay muchas situaciones que a lo mejor no pueden ayudar mucho al talento y hay que cuidar el talento. ¿Tú cómo ves la parte de los NFTs en esta innovación que estamos viendo actualmente?
Mira, eventos tan importantes como Coachella, que es el festival importante que se lleva a cabo también en Indio, en California, debuta con los NFTs. Y esto tiene que ver con esta nueva manera en la cual el Internet está evolucionando, que es el metaverso, ¿no? El hecho de personalizar un NFT para que la gente lo sienta también como una pieza suya y que los propios grandes músicos, especialmente los asiáticos, es decir, quienes empiezan con los NFTs son los coreanos, son los japoneses, también algunos artistas chinos. Esta es una manera de que el público se sienta poseedor de un pedazo del arte de su propio artista. Es decir, se ve en el metaverso una manera muy palpable de poder comercializar la música y también de cómo poderle sacar un jugo importante que se llega a vender un NFT hasta en decenas de miles de dólares en un momento dado. Y esto es un dinero que asociado con un patrocinio o con una marca, lo que hace es que genera la misma presencia que nosotros podemos conocer en un festival o en un concierto, pero en este mundo virtual que es el metaverso, que es donde los jóvenes se están conectando. Entonces, lo que se quiso lograr con la pandemia, que no se logró al 100%, fue la comercialización de los eventos por streaming. Yo recuerdo mucho algún show de Justin Bieber que llegó a aglutinar a más de 200,000 personas que se estaban conectando también en línea en un momento dado, que esto fue tomado por una empresa, una marca importante como fue American Express en su momento. Entonces, si tú tenías esta tarjeta de crédito, podías entrar directamente al show de Justin Bieber. Y bueno, se rompieron las redes en ese momento. Pero termina la pandemia y no se da seguimiento. ¿Qué es lo que va a pasar en el metaverso? ¿Cómo es que el metaverso, los NFTs también se van a unir con este mundo? Es cuando nosotros tengamos la oportunidad no solo de disfrutar del concierto en vivo a través de estos avatars en el escenario, sino que también vamos a poder vivir la experiencia presencial. Wow, pues qué interesante. Pues bueno, llegamos con el fin de la entrevista, Arturo. Yo que la música mueve la economía. Yo siempre les comento a los inversionistas qué ha hecho la música por ti, pero tú qué has hecho por la música. Hay que elevar la inversión en la música, sector de entretenimiento, porque qué es lo que mueve y es la parte no cualitativa. La gente que elabora, por ejemplo, que en Monterrey, en Los Regios, pues una ciudad totalmente industrial, la gente cuando escucha música se eleva la productividad, Arturo. Y eso ayuda mucho, precisamente que el PIB de Nuevo León o de otros estados de la República, de Ciudad de México, Guadalajara, se eleve. Entonces, la música es parte de nuestras vidas. Y yo te agradezco este espacio, Arturo, por colaborar con nosotros en la revista Open Vision User Market. Y te agradezco ese tiempo que nos compartiste con tus experiencias, con tu vida. Feliz, Carlos. Fíjate que trabajé mucho en la columna que realizamos para Open Vision también. Y creo que solamente la primera parte es una pincelada, porque cuando piensas en la música, piensas en más de 3,000 años de evolución. Entonces imagínate todo lo que no ha pasado por ahí, cómo la música se ha convertido también en un asset impresionante para el desarrollo tecnológico y cómo hoy no podríamos concebir la evolución del mundo sin tecnología. Gracias por la oportunidad de poder platicar con tu audiencia y también de que nos lean en Open Vision. Esto es Open Vision Radio Podcast. Continuamos. La entrevista. Siempre que te pregunto. Carlos Cuevas es un cantante mexicano, también conocido como el rey del bolero. Cuenta con más de 30 discos y 450 canciones grabadas. El 1 de diciembre de 1990 gana el Festival OTE y desde entonces no ha parado de trabajar cantando el bolero por convicción y no por moda. Carlos Cuevas, bienvenido a Open Vision. ¿Cómo estás, mi querido tocayo? Feliz de saludarte y saludar a todo tu público. Pues más agradecido nosotros de saber de ti. Fíjate que eres muy querido acá en el norte. Tú sabes, acá en Monterrey, cada vez que vienes, siempre te esperamos con mucha ansia de poder ver esos conciertos con los que vienes, porque a veces vienes con Coca, a veces vienes con Céspedes. Sí, fíjate que tuve la fortuna de que en un programa que hacía desde Guadalajara me viera mucho en Monterrey y se convirtió más famoso el programa
Noche a Noche con Carlos Cuevas en Monterrey, que en Guadalajara mismo, fíjate nada más. Y entonces tengo mucho tiempo ya de estar viajando a Monterrey, bueno, desde muy chavo también, pero ahora como dices tú, siempre viene acompañado o muchas veces solo, ¿no? Pues qué gusto, sí, fíjate que tu programa, inclusive el que tienes actualmente, es muy visto ahí con Ricardo Caballero y con tus demás compañeros, muy visto, inclusive todavía sigues muy arraigado acá con tu público y tus fans acá en Monterrey. Claro que sí, yo agradezco mucho a toda la gente de Monterrey que es romántica, que es fiestera, que es amante del bolero, pues de que me dé una cabida ya en su corazón, en sus oídos, ¿no? Pues eres muy querido, Tocayo. Y fíjate que en esta ocasión, aparte de hablar un poquito de ti también, Open Beach es un programa que promueve mucho la cultura y la educación financiera. Tú sabes que en México pues hay mucho por hacer, ¿verdad? Y regularmente los invitados que están con nosotros pues siempre pues sacamos un poquito de lo que regularmente les preguntan. No te voy a pedir la fórmula de una ecuación, pero fíjate que son preguntas muy simples y muy sencillas. Fíjate que nosotros cuando nacemos, trabajamos, hacemos un oficio, pero realmente en la vida cuidamos dos cosas muy importantes. La primera, hacer nuestra chamba muy bien, que en tu caso sé que es tu pasión, es ser un intérprete y unas mejores voces, ícono de bolero, pero aparte el cuidado del dinero, de lo que ganamos, porque ese es un asunto que en México pues solamente el 5% sabe ahorrar o invertir. Y bajo esa situación te pregunto, Tocayo, ¿cuándo fue tu primer ingreso? ¿Aún lo recuerdas? Sí, cómo no. Mi primer ingreso fue a los 12 años, ya profesionalmente, porque gané un concurso con Chabelo, que me gané un carro, pero la oportunidad de estar en Siempre en Domingo. Entonces, para poder estar en Siempre en Domingo, tenía que darme de alta en la ANDA, Asociación Nacional de Actores, pero también en Hacienda. Entonces me di de alta desde los 12 años en Hacienda. Entonces mi primer sueldo fue por medio del programa Siempre en Domingo. Fíjate, pues estabas muy chiquito, mano. Estabas muy chico. Fíjate que sí. Y antes, obviamente, me gustaba mucho ganar mi dinero porque me gustaba hacerle regalos a mi madre, ¿no? Los 10 de mayo, su cumpleaños. Entonces yo me iba, por ejemplo, y me ponía a cantar afuera de una tienda que se llama El Palacio, allá en la Ciudad de México, y me ponía a cantar y un primo recogía la lana. Y bueno, yo siempre he buscado la forma de ganar dinero honradamente, bendito sea Dios. Bueno, pues eso pues dicen que cuanto más rápido te pongas a trabajar, es más rápido llegas a lograr tu éxito, porque es cuando uno tiene que cometer errores. Estamos de acuerdo que el éxito se da a base de errores, porque es como uno aprende. Claro. ¿En algún momento de tu vida, Tocayo, has tenido que iniciar de nuevo o de reacomodar tus objetivos y tus métodos en tu vida? Sí, cómo no, claro que sí. En esta profesión siempre hay vacas buenas, vacas gordas, vacas flacas, pero nada más una vez me tocó, que fue ahora en la pandemia, ma. En la pandemia tuve que, bueno, gracias a Dios siempre he sido una persona organizada y ahorradora, y siempre he tratado de invertir lo mejor que puedo, lo que gano, pues poniendo en varias canastas mis huevos. Entonces, pues me he hecho de departamentos, tengo dos lotes de autos usados, seminuevos, mejor dicho, porque mi socio me regaña, seminuevos, compramos casas, las remodelamos, las vendemos y ahorrando también, ¿no? Eso es lo más importante. Yo creo que el ambiente, a los que me ha tocado entrevistar, Tocayo, regularmente en el medio artístico, el 90% invierte en bienes raíces. Claro, es muy bueno no ponerlo todo ahí, pero el comprar lo básico para poder después vivir de tus rentas, ¿no? Como dice el dicho. Pero tampoco tener un departamento en Acapulco, un departamento en Miami, un departamento... Mi papá siempre me dio un consejo muy, muy sabio y muy bueno para mí. Me dijo, tú nunca compres un departamento en alguna ciudad donde te tengas que estar obligado a ir de vacaciones ahí, porque se va a volver una carga en lugar de algo muy bonito.
que puedes. Entonces yo no, dice, mejor ten amigos que tengan departamentos o casas en las playas y mejor que te la presten. Es más padre. Claro. Pues sí, yo creo que eso sobre todo, pues estás hablando un poquito de diversificación, ¿verdad? Y poder tener, como eres tú, y el consejo que te dio tu padre de poder también poner los huevos en diferentes canastas y de una manera minorar el riesgo de tener todo en una sola instrumento, una sola inversión en algo, ¿no? Y más ahorita que estamos viendo, como tú sabes, no una época de inflación, sino una etapa de estanflación a nivel global, a nivel mundial, que todavía no sabemos hasta dónde vaya a topar este asunto, ¿eh? Exacto, ¿no? Y lo bueno es que ya se reabrió el trabajo para nosotros artistas, los cantantes, porque nuestra fuente de trabajo es cantarle a las personas en vivo, aunque yo en esos 2 años que tuve de encierro prácticamente, por decirlo así, me puse a hacer unos conciertos por línea y me fue muy bien. Cuando menos mantuve a mis 30 trabajadores que tengo, ¿no? Entre músicos, tramoya, mi familia, etcétera, de eso. ¿Por qué? Porque las vendíamos por una boletera y gracias a Dios, pues me sirvió de mucho estar haciendo esos conciertos en línea y aparte saludos, ¿no? Saludos a la gente por una aplicación también que se llama Vivox. Y fíjate que la música lo pusimos en la reciente revista que acabamos de sacar este mes, de edición septiembre-octubre. En la música, varias columnistas, entre Arturo López Gavito, entre varios columnistas, coincidimos de que la música mueve la economía, porque si la música uno no puede vivir, naces escuchando y mueres es cuando dejas de morir, pero en la vida toda la vida escuchas la música, y es esa música que es la que mueve a los trabajadores, que son los que van motivados y dan un buen resultado a la empresa, mismas empresas que cotizan en bolsa, y por lo tanto mueves la economía. Toda la música mueve la economía. El mundo sin música, no me atrevería decir que no existía el mundo sin una música. Definitivamente, está en lo cierto las personas que lo dicen. Yo también lo he vivido toda mi vida, valga la redundancia. He trabajado de la música, soy un trabajador de la música y de ahí he mantenido a mi familia, bendito sea Dios, ¿no? Pues qué bueno, tocayo. ¿Qué consejo o sugerencia tú le puedes darle a los jóvenes? Es que estamos en una generación que la verdad, muy diferente a la que yo viví. Mi cultura, en mi infancia, mi padre me enseñó a trabajar desde muy chiquito, igual como tu padre a ti. Yo ahora pareciera que son más dependientes, desde el punto de vista dependientes, como que dependientes del gobierno. Y antes era que quieres ganar más, chambale más, o busca tú, claro. Usa la importancia del tiempo en los ingresos pasivos. ¿Tú qué sugerencia puedes darle a la juventud, Carlos? Pues yo lo único que le puedo decir a los chavos que trabajen, es que mira, no hay de otra forma. No te vas a sacar la lotería, te la sacas, pues eres un bendecido, pero que trabajen arduamente. Mira, el hombre que trabaja 12 horas al día siempre le va a ir muy bien. No hay de otra. Y sobre todo ahorrar es lo más indispensable. Ahorrar, tú puedes ahorrar el 10% de lo que ganas y tener un colchón siempre, ¿no? Para que las vacas flacas, como dije hace rato, pues pueda sobrevivir, ¿no? Entonces el trabajo, el ahorro, el tener a alguien, un asesor, o tú si tienes, hay muchas personas muy brillantes que ya lo traen ese chip de poder hacer negocios muy fáciles y que se resulten beneficiosos para ellos. Algunos no tenemos esa facilidad, pero tenemos a alguien que siempre nos guíe, ¿no? Tocayo, pues te agradezco mucho esta entrevista. Y bueno, hay una anécdota nada más. Decía Coque Muñiz que uno de sus principales consejos es no pagar las cuentas de los restaurantes. Se roban las propinas. Y aparte se roban con eso lo potencializa más su ingreso. Pero bueno, tocayo. Te mando un abrazo y te vemos aquí en Monterrey cuando vengas. Agradezco mucho esta plática contigo, tocayo, y ojalá y todos vivamos ya en paz, felices, contentos, con mucha seguridad, pero sobre todo con mucha economía, que suba la economía de nuestro país. Muy bien, tocayo. Pues muy buenos consejos a nuestro público y muchísimas gracias, tocayo.
Esto es Open Vision, Radio Podcast. Regresamos. Esto es Open Vision, Radio Podcast. Continuamos. Muy doloroso, mucho esfuerzo para ganarlo. Mucho esfuerzo, muchos años. Mucho pujar, echarle el segundo esfuerzo. Y pomada. Pomada. Era Mucho básico. esfuerzo y pomada. No, señores. ¿Dónde? Sudor y sangre. Sudor y sangre. Señores, el reportaje es acerca de las carnicerías. Todo el mundo hemos ido a alguna carnicería, hemos comprado unos vistecitos, diferentes cortes. Así es que vamos a ver qué es lo que pasa en la ¿Pero cómo vive un carnicero? ¿Qué es lo que hace? ¿En qué gasta? ¿Quién ama un carnicero? ¿A qué tables dance, va? Un carnicero agarra el aguayón para otra cosa. ¿Cuántas criadillas puede llegar a tener un mismo carnicero? Conductor, productor y autor mexicano. Ha fungido como productor y conductor de programas de televisión como Otro Rollo y Está Cañón, que ha sido número 1 en la audiencia en México, Latinoamérica y las comunidades hispanas en Estados Unidos. Recientemente su canal de YouTube cuenta con más de 3 millones de suscriptores, convirtiendo la entrevista con Jordi en uno de los programas más vistos por la audiencia digital. Su libro ¿Qué húbole?, en coautoría con Gaby Vargas, se ha convertido en el long seller con más de 2.5 millones de ejemplares, basado en los estudios de los libros y con información proveniente de expertos en el tema. Ha impartido múltiples conferencias durante los últimos 18 años, así como pláticas y talleres para adolescentes y padres de familia. Además, funge como voluntario para promover la Agenda 2030 de la ONU. Su objetivo es dar a conocer los objetivos de desarrollo sostenible y de dicha organización. Hoy en Open Vision Radio Podcast tenemos a Jordi Rosado. Bienvenido, Jordi. Mi querido Carlos, feliz de estar contigo, feliz de estar con tu gente y muy agradecido también. Así es que ya listísimo para platicar y muy agradecido con el tiempo. Pues muy contentos que hayas estado en la entrevista, te agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo. Y bueno, fíjate que Open Vision, como mucha gente conoce, es un programa que promueve la cultura de educación financiera. En la OCDE, dentro de su evaluación de PISA, donde evalúa la lectura, matemática y la ciencia, lamentablemente estamos en los últimos lugares y no en el último lugar, Jordi. ¿Por qué? Porque estamos convencidos de que vivimos en un país con muchas costumbres y creencias, de la cual tienen muchas creencias limitantes con respecto al dinero. Y bueno, pues empezando con ese preámbulo, yo te pregunto a ti, ¿ahorras? ¿Prefieres ahorrar o invertir? Fíjate que he ido cambiando, he ido aprendiendo poco a poco. Yo aprendí varios conceptos del dinero, pues, equivocados, ¿no? El primero fue tengo un papá muy trabajador. Bueno, tuve un papá porque ya no está hoy aquí, pero tuve un papá muy trabajador. Y yo me volví una persona muy trabajadora desde muy joven. Desde que yo tenía 6, 7 años, literal, quería trabajar. Y bueno, empecé a trabajar desde muy chico, lavando coches, ya sabes, la tiendita, sacando perros a pasear, todo lo que pudiera. Mi primer trabajo oficial lo tuve a los 15 años, donde ya tuve un gafete y un comedor. Me acuerdo que entraba al comedor de empleados y no podía creer que ya estaba yo en un comedor. Y desde ahí aprendí siempre que, equívocamente creo, que había que trabajar muy duro para hacer dinero. Y yo soy de trabajar muy duro y soy muy workaholic y me gusta mucho y me apasiona lo que hago. Pero después de muchos años, hoy tengo 50 años, me di cuenta que sí hay que trabajar duro, pero que hay que trabajar más inteligente que duro, que hay que aprender a hacer más dinero sin tener que dejar tu vida ahí, porque yo realmente muchos años de mi vida los he dejado trabajando y no me quejo, pero me tardé este tiempo en aprenderlo y ojalá que esto le podamos ahorrar a otras personas eso. Ahora aprendí entonces a trabajar menos y a buscar ganar más. Y en medio de esto, con tu pregunta, mi querido Carlos, empecé a ahorrar. Y también me fui dando cuenta, escuchando programas como Open Vision, leyendo y platicando con personas que saben más de finanzas, que también pues había que invertir más que ahorrar, ¿no? Cuando me empecé a dar cuenta realmente del número, bueno, en mi caso, de lo que me dejaba un banco. Entonces decía, no, bueno, lo que me deja un banco no tiene nada que ver con lo que me pueden dejar CETES o con lo que me puede dejar una inversión en otro lado. Aprendí lo que era diversificar un portafolio, aprendí poco a poco lo que era comprar un inmueble y entonces hoy en día prefiero invertir porque sí siento que el dinero que está pues ahorrado de alguna manera pues nada más está durmiendo ahí y te está generando muy poco dinero. No es dinero que esté trabajando,
es dinero que está trabajando para alguien más, no para ti. Entonces, sin embargo, yo no soy una persona de tanto riesgo, entonces yo como que he ido poco a poco buscando inversiones donde pueda no tener tanto riesgo y de alguna manera entonces siento que estoy ahorrando y al mismo tiempo generando dinero y no regalándoselo al banco para que alguien más lo invierta. Me queda claro que con lo que me acabas de decir, se ve que tienes algo de experiencia ya. Me queda claro que estás consciente que tienes que invertir o ahorrar algo que te genere por encima de la inflación porque estarías perdiendo el valor adquisitivo de tu patrimonio. ¿Estamos de acuerdo? En cuestión dentro de la asesoría financiera, Jordi, siempre por regulación ante la CNB, siempre yo como corredor de bolsa te puedo decir que lo primero que hacemos es perfilar inversionistas. ¿Qué quiere decir? Diagnosticar qué tipo de inversionista es. Y hay 5 tradicionales, que es el conservador, moderado, patrimonial, el de riesgo y el sofisticado. ¿Tú en cuál te ubicas? Mira, yo creo que yo soy más conservador. No he invertido, por ejemplo, todavía en la bolsa. O sea, no he dado ese paso. Yo más bien he buscado más, lo primero que busqué, como no sabía mucho, lo que busqué primero fue la parte inmobiliaria, porque sabía que ahí al final mi bien siempre iba a subir y segundo, pues lo podía rentar. Y entonces me empecé a acercar a financiamientos, pero no he invertido directamente en la bolsa. Y te voy a decir por qué no he invertido en la bolsa. Porque no tengo un asesor financiero claro. Y entonces, de hecho, quizás este último año, empecé a preguntar, oye, ¿quién es broker de nuestros amigos? ¿Quién tal? Y me dijeron un par, pero como que nadie me recomendó a alguien muy certero, seguro, y entonces no lo he hecho. Más bien he acercado a otros negocios que me han dicho, oye, vamos a invertir esto, estamos haciendo esto como un grupo de inversionistas, de gente que confío mucho y que hasta hoy, gracias a Dios, me ha ido bien. Pero creo yo que de los rubros que dijiste, yo sería un poco el más conservador. Me dijiste conservador, ¿y cuál es el que sigue? Te voy a definir. El conservador, puedes invertir hasta el 10% en riesgo, el 20%, el moderado el 20%, el patrimonial 50 y 50 es el equilibrio entre riesgo y seguridad. El de riesgo es arriba del 70% y el sofisticado son los que ya prácticamente invierten 100% en riesgo. Todos los perfiles pueden invertir un porcentaje de riesgo, hasta el conservador, hasta el 10%, hablando dentro de la regulación que marca la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Creo que a mí me gustaría hacer el patrimonial. O sea, donde es balanceado tú. O sea, es un inversionista que puede invertir en seguridad, pero también en riesgo de una manera equilibrada. Eso es lo que me gustaría a mí, porque además sí quiero que crezca, pero no perderlo. Fíjate que aprovecho para platicarles una anécdota que tuve. Siempre he sido muy de meterme en negocios y soy muy apasionado en las ideas que de repente tengo. Hace poco hice un negocio que se llamaba, una marca que creé, que se llamaba Lo Mejor de lo Peor. Y era una línea de productos que yo no conocía este rubro, que se llama gifting, que son todas las cosas que se regalan, ¿no? Una tarjeta de regalos, esas tarjetas como de felicitación, una taza, un termo, una bolsa, una playera, una sudadera, una gorra, en fin, libretas, llaveros, todas estas cosas que se regalan. Y el concepto estaba muy padre, no se los platico para no perder tiempo en eso, pero lo que les quiero decir es que yo decidí, después de tener muchos socios en diferentes cosas, decidí no tener socios y decidí invertir y creer mucho en mi negocio. Invertí 1 año y medio, invertí demasiado, invertí, hasta pena me da decirlo, como el casi 80% de lo que yo tenía en ese momento de ahorros. Y prácticamente lo perdí el 80%. Y seguí creyendo y dije, bueno, no, en diciembre van a mejorar las ventas. No, en tal, me fallaron haber hecho un buen estudio de mercado, bien los lugares. Al final, la historia fue, confié, aprendí mucho, mi inversión me dio muchísimo aprendizaje, pero perdí el dinero. Y después leí, leyendo algún libro de Carlos Slim, leí que decía que uno de los consejos más importantes que él daba era nunca en tu vida invertir más del 20% de tu totalidad, del dinero que tienes, ¿no? No importa lo bueno que sea el negocio, no importa lo prometedor,
o no importa lo fantástico, nunca más allá. Y ahí dije, mira, ojalá hubiera leído esta entrevista antes y no me hubiera metido en ese problema. Pero entonces ahí aprendí a ser más conservador, pero al mismo tiempo poder también arriesgar para crecer rápido, porque como que tampoco es que me queden miles de años para crecer mi patrimonio. Excelentes consejos, Jordi. Te agradezco mucho por estar en el programa en Open Vision. Y bueno, pues el día que vengas a Monterrey, te invito a comer. Me va a dar mucho gusto que vayamos a comer, Carlos. Y aprovecho para decirles, yo tengo un libro, mi libro más reciente, que habla de emprendimiento, habla de autoestima, habla de cómo conseguir las cosas y de muchos negocios y de ejemplos de muchos expertos que he tenido la oportunidad de leer. Mi libro se llama Sin pretextos, cambia el pero por el puedo. Sin pretextos, cambia el pero por el puedo. Lo pueden pedir en Amazon, ahí en Monterrey, en Guadalajara, en Ciudad de México, en cualquier país donde nos estén viendo en Amazon. Cambia el pero por el puedo. Y ahí no solamente son cosas personales que he aprendido, sino he tenido la oportunidad de entrevistar a mucha gente muy exitosa y he puesto mucho de esa información para que más de 40 expertos en desarrollo y en emprendimiento y empresarios nos puedan decir cómo lo lograron, cómo salieron de los problemas, cómo cambiaron su pero por su puedo. Así es que bueno, espero que les guste y que lo puedan leer o escuchar. También está en audiolibro. Bueno, te voy a invitar a que vengas un día a Monterrey para que presentes tu libro en Open. Hacemos sesión cada mes al público inversionista y que vengas a presentar tu libro. Gracias a toda la gente de Open, a toda la gente de Monterrey, a toda la gente de toda la República y especialmente a ti, mi querido Carlos, gracias por la invitación y por el tiempo. Un abrazo, Jordi. Hasta luego. Que estés muy bien. Cuídate. Chao. Bye, los invitamos a que visiten nuestras redes sociales en YouTube, TikTok, Facebook, también a la revista Open Vision MX y también saquen de ahí de la línea digital la revista Open Vision News and Market, donde pueden ver la portada de Fintech. Es una portada temática sobre la música, cómo ve la economía. Ahí colaboran Nayo Escobar, Alberto Peláez, Valentina Larraqui, Juan Ramón Palacios, los equipos de coach financieros. Visítenla, no se van a arrepentir de toda la información que pueden ustedes aprender ahí. Muchísimas gracias y nos vemos para la próxima. Crece tu patrimonio, aprende de inversiones, maneja con éxito la economía de tu casa y negocio. Open Vision Radio Podcast con Carlos Peña, especialista en finanzas e inversiones.